Bueno, gracias. Gracias a todos los presentes por estar y a los que me invitaron a esta casa tan importante, en esta institución tan importante, porque es importante vincularnos y hablar un poco de cosas que uno no tiene la oportunidad de hablar siempre. Así que bueno, si quieren, empezamos. Yo les voy a ir haciendo preguntas, esto vamos a participar, porque si no se vuelve tedioso. Bueno, la idea es aprender de esto que estamos viviendo, haciendo un par de reflexiones y analizando un poquito lo que estamos viviendo con lo que se sabe previamente, mezclado con lo que estamos viendo. Lo que vamos a hablar es de neurobiología del miedo, ya que el miedo no viene de las películas, sino que es una herramienta propia del ser humano. Para empezar y para entender en dónde estamos parados cada uno de los 50 que estamos acá, vamos a hacer un test. Y al test, a la página web que estoy mandando en el chat, hay una dirección de correo electrónico, de una dirección web, donde directamente desde ahí les salta una, una aplicación que es este test de ansiedad basado en el inventario de Beck, que quiero que hagamos juntos. Díganme si pudieron entrar. Joaquín dice 16 puntos. ¿Alguien más le dio? 14. 37 tenemos acá. 33, 12, 35, 9, 23, 22, 14, 34, 30, 12, 9, 17, 15, 9, 20, dice Mario. Oh, un puntaje de leva moderado la mayoría. 20, 25. Edgardo Corol dice 25. Mario, 20. Normal, vamos Laura. 25, 27 Sonia. 31 Rita. 22 Silvina. 24 Norma. 32 Sandra. 28 Santiago. Me mandó el doc. Bueno, vamos a ver después qué significa esto. Genial. Bueno, igual les queda en el chat la dirección si lo quieren hacer después. Seguimos entonces. A ver, anótenme acá en el chat qué es lo que ven acá que este animal siente. ¿Qué es lo que siente este animal? ¿Qué emoción está sintiendo este animal? Susto, miedo, emoción. ¿Cuál? Asombro. Asombro, sorpresa, miedo. ¿Y este? ¿Qué siente este animal? Rabia, ira, rabia, miedo, furia. Muy bien. ¿Y este? Miedo, desconfianza, temor, desconfianza, miedo. Desconfianza, digamos que es un eufemismo del miedo, ¿no? Pero fíjense cómo estas tres emociones, de alguna manera, están vinculadas. Varios de los que participaron me dicen que este sí, sorpresa, ira o furia, y esta desconfianza o miedo. De alguna manera estas tres emociones están vinculadas. Ahora la pregunta es por qué no dimos cuenta una emoción que tiene otro animal, otro tipo de animal. Y eso se da porque es un mamífero como nosotros. Mamífero como lo es el mono, como lo es el oso, como lo es el león y otros mamíferos que tienen órganos como el cerebro y sus componentes emocionales, que en las cuales compartimos un montón de esos mismos órganos. Por lo cual, las emociones son componentes que compartimos con un montón de otros animales y especialmente con otros humanos. Ahora, la pregunta que viene, que es muy importante, que probablemente varios de los que estuvieron en la charla anterior ya se las hice. ¿Para qué sirve el cerebro? ¿Cuál es la función que cumple el cerebro? ¿Qué es lo que creen, para qué creen que sirve el cerebro? Para razonar. Silvina dice para procesar información, regular, controlar las emociones, razonar, mandarle órdenes al cuerpo, controlar los órganos y administrar el conocimiento, funciones ejecutoras, amortiguar emociones, para la existencia misma,
sirve para la existencia misma, de alguna manera es correcta. Reacciona cuando sentimos algo y cuando no sentimos nada, no hace nada. Regula emociones, controla movimientos para mandar órdenes. Nuestro ordenador. Interesante. Nuestro cerebro sirve para la supervivencia, especialmente, que es lo que quiere nuestro cerebro. Quiere estar vivo y mantenerse vivo. Básicamente, el cerebro es el sistema nervioso es un sistema predictivo para reducir la incertidumbre del entorno. El cerebro sirve para poder vincular lo que pasa en el exterior con lo que nos pasa adentro, de manera de asegurar su supervivencia. Intenta predecir, intenta reducir la incertidumbre del medio para que nosotros podamos sobrevivir, ¿verdad? De la misma manera que lo hacen otras especies, otros seres vivos. Nada más que nuestro sistema nervioso está mucho más desarrollado que otras especies. Pero en especial, para lo que sirve el cerebro y para cuál es su función primordial, es que todas sus funciones están diseñadas para la supervivencia. Entonces yo le pregunto, si el cerebro está diseñado para la supervivencia, en orden de la supervivencia, ¿qué hace un niño que todavía no habla para sobrevivir? Llora, llora, exactamente, muy bien. Llora o se manifiesta, llora, llora, llora. ¿Qué hace si tiene hambre? Llora full. ¿Qué hace cuando tiene sueño? ¿Qué hace cuando no encuentra a sus padres? Llora, llora, dice Patricia, Norman, Matías, María, re llora. ¿Qué hace cuando algo le duele? Llora. ¿Qué hace cuando ve a un extraño? Llora más. ¿Por qué lo hace? Porque todavía no tiene un solo elemento para comunicarse, que es el llanto. Hasta los 28 meses de vida, un niño tiene dos pares semánticos, por lo que por sobre lo que se construye la subjetividad a través de la experiencia y la memoria. Ahora vamos ahí, esperen. Tiene dos pares semánticos. Lo lindo, lo feo, o sea, lo lindo y en contraposición lo feo, como un par semántico, y lo bueno y lo malo como otro par semántico. Hasta los 28 meses de vida, toda su vida se ordenan en lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo. ¿Me van siguiendo? Es muy importante este concepto. Ahora, si nosotros dividimos, esto es parasemántico, en lo lindo, lo feo, lo bueno y lo malo, hacemos dos dicotomías. Entre lo bueno y lo lindo queda de un lado y lo feo y lo malo queda de otro. Desde entonces, y a medida que uno va creciendo, se va poniendo más adulto, uno va ordenando aquello que le da miedo. ¿Miedo a qué? A que te dé daño, a que te haga un daño. Y si te hace un daño, te hace mal. Y si te hace mal, es malo. Y lo que te da miedo, hace daño, te hace mal y es malo, está compuesto por lo que es la maldad. Entonces nosotros entendemos la maldad desde lo malo, el mal, el daño y el miedo, desde lo feo y lo malo, desde nuestro par semántico, uno de nuestros pares semánticos iniciales. Y luego, desde lo bueno y lo lindo, tenemos el segundo par semántico que construimos a medida que vamos creciendo en lo que nos da calma, en el remedio que nos da la calma, en el bien que remedia y nos calma, en lo bueno que hace bien, que da remedio y nos calma, y aquello que nos calma, da remedio, hace bien y es bueno, está compuesto por la bondad. Entonces, de esta manera, a medida que nosotros vamos creciendo desde niños, nosotros somos niños adultos, en donde la dicotomía es importante para poder dividir y entender nuestro universo. Pero nosotros no somos más que niños grandes, con experiencia y con memoria, en donde dividimos el mundo entre lo que nos da miedo y nos calma, entre lo que nos daña y nos remedia, entre lo que nos hace bien o mal, entre lo que es malo y bueno, entre lo que es maldad o bondad.
Paul Gilbert, en el 2009, describió nuestro sistema de defensa, nuestro sistema de búsqueda y nuestro sistema de calma. Nuestro sistema de defensa está enfocado a la seguridad, a la huida, a la lucha y a la protección. Para eso usa emociones como el miedo, la ira, la inseguridad y la ansiedad. Y estas emociones y estos objetivos, como la seguridad, la lucha, la vida y la protección, tienen como principal neurotransmisora la adrenalina y el cortisol. Fíjense cómo las emociones, los objetivos y en la estructura más pequeña, que son los neurotransmisores, tienen objetivos y funciones principales y bien definidas además. Nuestro sistema de búsqueda, que está enfocado a conseguir metas, superar desafíos y competir, sentimos energía y motivación y genera dopamina. Cuando nosotros logramos algo, genera dopamina. Por ejemplo, tenemos hambre, conseguimos comida, no la comemos, hay recompensa del placer, genera dopamina que refuerza, escucho un micrófono abierto, escucho un micrófono abierto, gracias, al recompensar, al conseguir esta meta, nos genera placer haber conseguido eso, entonces genera dopamina que refuerza para poder repetirlo de nuevo. Entonces, si hay algo que yo estaba buscando y lo consigo, me genera esa sensación de placer, refuerza que yo lo vuelva a hacer. En contraposición del sistema de defensa, en donde la adrenalina especialmente me da una sensación de disconfort, entre otros neurotransmisores, me da miedo, ira, inseguridad y ansiedad, cosa que si yo me expuse a algo y me da miedo, ira, inseguridad o ansiedad, yo me refuerza negativamente para que yo no lo vuelva a hacer, que me proteja de eso que me dio esa sensación. Entonces el sistema de defensa me refuerza para que yo evite aquello que me dio esa sensación. En cambio, el sistema de búsqueda me refuerza para que yo lo repita esa acción para que vuelva a conseguir aquello que me dio placer. Y nuestro tercer sistema está enfocado al autocuidado, a la empatía, a la calidez y a la amabilidad, y nos da sensación de calma, confianza y seguridad, y genera oxitocina y endorfinas. Las endorfinas son aquello que nos da la sensación de bienestar, que es distinta a la sensación de placer, y la oxitocina es esa hormona que se libera, por ejemplo, cuando nos abrazamos, que nos da la sensación de cuidado, de empatía, de calidez y de amabilidad. Fíjese que tanto el sistema de defensa, que nos protege, nos da miedo para alejar de lo que nos hace mal, como el sistema de búsqueda que hace conseguir cosas y para acercarnos a aquello que nos hace bien, el sistema de defensa y el sistema de búsqueda gasta energía y el sistema de calma es el que repone las energías. Entonces, cuando nosotros nos sentimos estresados y en posición de defensa, y lo compensamos con sensaciones de placer y de búsqueda, acá estamos gastando energía. La búsqueda tiene que ser compensada con la calma y la defensa tiene que estar compensada con la calma. Si no, siempre vamos a estar gastando energía y nunca la recuperamos. Dato muy importante. Y claramente estos están vinculados entre sí, porque tienen una interacción en donde nosotros no podemos estar constantemente en modo defensa. Necesitamos reponer las energías, necesitamos dormir, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción de anticipación primigenia. Nosotros nacemos con la capacidad de sentir miedo, ni bien nacemos. Por eso lloramos. Fíjense qué importante. Está gatillada cuando se percibe una situación de riesgo para la seguridad, nuestra o la de otro. Fíjense que cuando nosotros nacemos, ni siquiera entendemos qué estamos haciendo en este mundo y ya empezamos a llorar. Tenemos miedo de perder lo que tenemos, de lo que somos que no sabemos que somos. El miedo es muy importante.
Su finalidad evolutiva es la de preparación del sujeto ante las amenazas, o sea, de aprender de lo que pasó. Es un sistema neuro, psico, endocrino e inmunitario para relacionarlos con el mundo desde el nacimiento. Genera un estado mental molesto o inquietante del que todos los mamíferos deseamos huir. Y es dominante sobre las demás emociones. Puede abolir las emociones de bienestar y detrás de las emociones de malestar se encuentra el miedo. Todos sabemos que cuando nosotros podemos escuchar 50 comentarios buenos, pero en el que nos quedamos pendientes es del único malo. ¿Por qué? Porque queremos sobrevivir. Y alguien tiene ira por algo que se interpone en un objetivo. Por eso hablábamos más temprano de que la ira, la sorpresa y el miedo están vinculados entre sí. Porque cuando hay un objetivo que no se logra, nos enojamos, hay ira al respecto. No lograr ese objetivo supone no sobrevivir real o simbólicamente. Se tiene miedo a no sobrevivir. Este modelo, Eric Kandel, Nobel de Ciencia, está replicado con la plicia. La plicia es un sistema muy simple que tiene unas 20.000 neuronas. Nosotros tenemos 100 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas. Por lo cual es un modelo mucho más simple, en donde a esta aplicia se le aplicaba un estímulo táctil y a la vez un estímulo eléctrico. Y el estímulo táctil y el estímulo eléctrico hacía que ella se defienda. Al pasar 4 días con este doble estímulo, el táctil que no dañaba y el eléctrico al mismo tiempo que sí la dañaba, cuando le empezaron a hacer el mismo estímulo, solamente el tacto, sin dañarla, pero sin el estímulo eléctrico, lo que sucedía es que ella se retraía de nuevo. No, ella aprendió al cuarto día que el estímulo táctil se asociaba a un estímulo dañino. Aprendió a defenderse. Entonces, en este modelo, Eric Kandel demostró la memoria y la memoria específicamente de defensa, en este caso, el miedo en un órgano en un organismo que es de mucho menor complejidad que nosotros. Nosotros funcionamos igual a un nivel mucho más superior. Para poder detectar las amenazas, nosotros tenemos estímulos estereoceptivos y sentidos especiales, como la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, que nosotros integramos todos en el cerebro. Todos aquellos estímulos se integran en el cerebro. Así como también hay estímulos interoceptivos. Los estímulos exteroceptivos son aquellos que vienen del mundo hacia el mundo exterior, del medio ambiente, hacia nosotros. De esa manera, nosotros hacemos una lectura de lo que está pasando en el medio ambiente. Y también se hace una lectura de lo que está pasando en nuestro mismo cuerpo. Por ejemplo, cosas que comimos y nos puede hacer mal. También nuestro cuerpo desde adentro nos manda señales. Cuando esas señales son amenazantes, la primera estación que tenemos es la amígdala cerebral, que es la que primero procesa que hay algo que no está bien, algo que no nos gusta, que podría ser dañino. De manera inconsciente, nosotros ni siquiera nos dimos cuenta que eso esté sucediendo, pero nuestra amígdala ya está que activa nuestro sistema simpático. Nuestro sistema simpático para activar nuestros ojos, para activar nuestro corazón, latiendo más rápido, para activar nuestro pulmón, aumentando nuestra frecuencia cardíaca. Estamos teniendo respuestas de defensa mucho antes que darnos cuenta que corremos peligro. Luego pasa por el hipocampo anterior, que es la memoria emocional,
que se acuerda perfectamente de cosas que no ha dañado en el pasado de manera inconsciente. El hipocampo guarda perfectamente aquello que nos hizo mal para poder huir de ello. Y mucho, insisto, con que sea mucho antes que sea en plano consciente. Muchas veces pasa esto, que muchas especies empiezan a correr, ¿sí? Cuando ven que otros están corriendo, ni siquiera lo han procesado. ¿Por qué? Pero empiezan a hacer lo mismo, por un instinto de supervivencia. Cuando esto pasa, cuando se activan nuestros esteroceptores, cuando se activa nuestra amígdala cerebral y cuando se activa nuestro hipocampo, podemos congelarlos, podemos huir o podemos luchar frente a aquello que nos genera una amenaza. Y todavía no se hizo consciente. Recién en la corteza insular se está preparando para hacerse consciente esta amenaza. Luego pasa por el corte de ciclo anterior, nos da un mayor grado de atención hacia aquella cosa que podría ser amenazante, y recién llega a la corteza prefrontal para concientizar y racionalizar la decisión final. Muchas veces todos están corriendo, se sale a correr, y después de un rato, cuando miran para todos lados y cuando miran a ver si realmente estoy corriendo peligro, recién ahí paran de correr y miran qué pasó. Entonces dicen ustedes, primero pasan por los receptores, exteroceptivos o interoceptivos, nuestra amígdala cerebral, sistema nervioso simpático, hipocampo, corteza insular, cortes del cíngulo y corteza prefrontal. Mucho antes, acá, es todavía inconsciente y nosotros ya estamos haciendo cosas para evitar el daño. ¿Y por qué? Porque necesitas atajos. Nuestro sistema nervioso necesita atajos para activar la acción antes de que aparezca antes de que aparezca la real amenaza, porque la velocidad es igual a tiempo. Tardamos mucho en darnos cuenta conscientemente qué es lo que nos podría hacer mal. Nosotros ya empezamos a tener síntomas de miedo, de amenazante y síntomas de estrés mucho tiempo antes de que realmente ocurra la situación. ¿Cuántas veces ustedes han actuado cuando un auto le estaba por atropellar? ¿Lograron esquivar aquello que le iba a atropellar? Y después se ponen nerviosos. Después le empieza a temblar todo, porque llegan a una comprensión mayor de cuál fue la real amenaza. Porque se necesita velocidad que ahorra tiempo, y ahorrar tiempo ante una amenaza mejora las probabilidades de supervivencia. ¿Me van siguiendo? Si me van siguiendo y se van entendiendo, me ponen sí en el chat, por favor. Genial. Lentamente sí, se entiende perfecto. Muy bien, seguimos entonces. Nosotros podemos dividirnos entre un estado de vigilancia, en donde nosotros nos dimos cuenta que hay una amenaza, pero todavía es latente, o sea, no nos está pasando en este momento. O sea, eso es algo que podría pasar, pero aún no ha pasado. Entonces, en ese estado de vigilancia, nuestro hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal se activan, aumentando nuestros niveles de cortisol, que libera glucosa del hígado para que haya glucosa, que haya energía dando vuelta para nuestros músculos si necesitamos huir o luchar. Y eleva la presión arterial para poder suplir a todos los órganos de sangre, que básicamente nos lleva oxígeno y glucosa. Hay, como dijimos hoy, un sistema psiconeuroinmunológico que también altera
sistema inmunológico que también se prepara frente a un daño. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve el miedo agudo? Este video ya lo habíamos visto el año pasado, vamos a verlo de nuevo. A ver si ven, se ve cómo se ve el miedo agudo. Como ven, son situaciones amenazantes, ¿no? Son situaciones que en ese momento nosotros vemos la realidad, que hay algo en especial que nos está amenazando la vida. Y cada uno de nosotros respondemos de manera distinta. Seamos del color de piel que tengamos, seamos hombre, mujer, seamos niños, adultos. Todos tenemos reacciones frente a estas amenazas, que algunas se comparten y otras no. Pero fíjense cómo pierde el conocimiento, dilata la pupila, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la verborragia, o sea, aumenta cuánto habla o cuánto grita. Y cada uno tiene reacciones distintas. A ver, quiero ver en el chat. Escriban. En ese momento, ¿tengo hambre cuando estoy amenazado? ¿Tengo deseo sexual? ¿Me siento a salvo? No. ¿Tengo interés por otras cosas que no sea sobrevivir y salir de ahí? No. ¿Quiero comprender la problemática del otro? No. Ese fue el no más largo, ¿eh? Claro que no. Porque estoy... Y puedo ejecutar algo con precisión, esto es algo importante. Solo querer bajarme, claro. Puedo ejecutar algo con precisión. Muchas personas que se sienten bajo amenaza cuando algo está pasando, en donde están torpes, empiecen, digamos, tiran las cosas, se tropiezan, se golpean contra los marcos de las paredes, el marco de las puertas. ¿Por qué? Porque el estado emocional tiene un costo cognitivo, tiene un costo en nuestra habilidad motora. Entonces, cuando estamos en estrés agudo, no tenemos muchas ganas de especialmente mirar a lo que les pasa a los demás más que a uno. Entonces, en esta imagen, dice, ¿cómo lo ve el padre? ¿Cómo lo ve el niño? ¿Y cómo ve la madre? ¿Qué siente la madre? Temor, miedo, terror, ir hacia el padre, angustia, miedo. Entonces, ¿ustedes cómo se dieron cuenta de eso? Porque hay una habilidad humana que se llama cognición social. La cognición social es interpretar el pensamiento del otro. Cuando tenemos miedo, automáticamente buscamos mirar la cara del otro para confirmar o dudar de la amenaza. Si somos niños, miraremos a nuestros referentes adultos, para que si yo tengo miedo y le veo cara de miedo a mi adulto referente, ese miedo hay que darle importancia. Él, mi referente, corrobora
que mi miedo está bien. Si somos adultos, vamos a mirar a nuestro referente. Y si somos referentes, también vamos a mirar a otros referentes. Entonces, nosotros siempre tenemos referentes, estemos en la posición que estemos. Y siempre la cara del otro nos va a contar. Hay un micrófono abierto. Ahí está, gracias. Entonces, siempre va a haber una mirada de referencia, una mirada hacia el referente de cada uno. Tengamos la posición que tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a utilizar nuestra cognición social, que es la habilidad de interpretar lo que le pasa al otro. Nuestra sensación va a querer ser, cotejada con lo que le pasa al otro. A ver si mi miedo, esta sensación mala que estoy teniendo en este momento, está bien tener esa sensación para tomar una decisión, ¿cierto? Porque hay un catálogo de miedos. Tenemos miedo a la muerte, que principalmente, porque nuestra principal función, ¿cuál era? ¿Cuál es la principal función del sistema más importante que tenemos en nuestro organismo? Sobrevivir, supervivencia. Tenemos miedo también a esas cosas que amenazan, digamos, nuestra supervivencia, como a las enfermedades y su consecuencia, porque uno no solamente tiene miedo a la muerte en sí, sino a perder nuestro estado de vida, en cómo es nuestra vida previa, a las guerras y el terrorismo, a la inseguridad, miedo al miedo mismo, al más allá y a los seres del más allá, a la locura y al trastorno mental, al acoso escolar, el acoso del trabajo, la violencia de género y doméstica, violencia en general, a la soledad y a perdernos sin identidad, a la privacidad y a la intimidad y al miedo a perderlas, a la relación humana directa, miedo al extraño, miedo al otro. En este momento estamos teniendo miedo al otro. Y el miedo al otro, en nuestra cognición social, en nuestra capacidad de ver el miedo en el otro, hay algo que está estudiado que se llama episodio de difusión emocional masiva, en donde nuestro miedo no es solamente propio, sino que son a todos aquellos que nos rodean directamente. Y el miedo da síntomas. Miedo no es solamente una sensación emocional. Por ejemplo, el episodio de difusión emocional masiva puede ocurrir en una población en aislamiento social relativo. Uno o varios de sus miembros sienten síntomas de una enfermedad contagiosa, rara o llamativa. Cada uno le puede poner el nombre que quiera. Se realiza una consulta y hay un posible diagnóstico. Ah, tenés tal cosa. Y ahí comienza la epidemia emocional. ¿No será que yo también tengo eso? Porque empecé a sentir tal cosa. De manera inconsciente, la enfermedad es transmitida por la percepción de las emociones de los afectados. Y yo empiezo a proyectar aquello que me pasa en el otro y el otro empieza a proyectar lo que le pasa a mí. Y empezamos a tener síntomas parecidos. Y luego de esto pasa un tiempo donde hay una estabilización y autolimitación de estos síntomas. En general el proceso tiende a autolimitarse, no sin un costo social, emocional y económico elevado, por creer que yo tenía lo mismo que el otro. Por lo cual es importante darse cuenta que aparte de una epidemia infectológica, estamos en una epidemia emocional, en lo cual los miedos a las consecuencias de las enfermedades infectológicas se desparraman mucho más rápido que la infectológica en sí. Y las consecuencias de la epidemia emocional es mucho más, es mucho más palpable que las consecuencias infectológicas en sí. Tienen un impacto social, emocional y económico. La ansiedad. La ansiedad es el miedo a aquello que podría pasar pero que aún no ha pasado. Y podemos dividirlo entre ansiedad como estado y la ansiedad como rasgo. La ansiedad es el estado o condición emocional transitoria del organismo. Sentimientos subjetivos, conscientes, percibidos de tensión. Y una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Y como rasgo es una estable propensión a percibir las situaciones como amenazadoras y a elevar consecuentemente su ansiedad de estado. Entonces,
yo tengo un rasgo de ansiedad determinado que hace que cuando hay algo que yo percibo que es amenazante, me aumenta mi ansiedad. Y si yo de por sí ya tengo una ansiedad elevada, cuando hay algo que altera mi ansiedad, ya estoy en un nivel superior. Por eso cada uno reacciona frente a las ansiedades de maneras distintas. Y una cosa es la ansiedad como rasgo, porque todos aquellos que estamos vivos vamos a tener ansiedad, ¿sí? Lo cual es normal, pero otra cosa distinta es la ansiedad como un trastorno. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada son ansiedades y preocupación excesiva en los últimos 6 meses. La persona tiene dificultad para controlar la preocupación, o sea, tiene pensamientos intrusivos de la preocupación, aparece y aparece y aparece. Y se asocian con 3 de los siguientes 6 síntomas. O inquietud o sensación de estar excitado o nervioso, o se fatiga fácilmente, estoy abatido, estoy cansado, termino el día fundido. Tiene dificultad para concentrarse y está irritable, tensión muscular, trastornos del sueño. Y la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos asociados causan malestar clínicamente significativo. O sea, esto no es algo que así nomás. Es algo que yo lo siento todos los días y molesta, altera mi calidad de vida. Y bueno, por supuesto, no hay una mejor explicación para esto, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿no? Y hay otros trastornos de la ansiedad, o sea, el miedo por aquello que podría pasar pero no ha pasado, como el trastorno por estrés postraumático, trastorno depresivo mayor, trastorno adaptativo, agorafobia, o trastornos o ataques de pánico. Son todos distintos diagnósticos que están dentro de lo que es trastornos de la ansiedad, ya no es un rasgo. Y uno está constantemente embrollado entre una ansiedad estado, una ansiedad rasgo, y a veces eh, estamos abordando trastornos de ansiedad. Y es importante esto que es algo que sucede, que es muy frecuente, que está anclado en un sistema muy poderoso que es el miedo, que lo tenemos desde que nacemos, y que no está atado a ningún superpoder que tengamos o no de no tener miedo. El que no tiene miedo está patológico. Todos tenemos miedo. Veamos los resultados, basados en el inventario de Beck. El inventario de Beck es un test que se usa hace mucho, está muy difundido para ver los trastornos de ansiedad, entre otros trastornos psiquiátricos y psicológicos. Se llegaron a hacer los test, vi varios que tenían de promedio 20, de promedio tenían 20 a 30, 20 a 30 más o menos, de promedio. Eran leves y moderados la mayoría. Algunos llegaban a graves. A ver, escríbame quién llegó a graves. ¿Quién tuvo más de 30? 37, Florencia. El test de Beck es un test autoadministrado. 35 tiene Ignacio. Es un test autoadministrado que lo que hace es un test de screening, eso no hace diagnóstico. Lo que hace es tamizar, o sea, filtrar a aquellos que tienen síntomas que son importantes de consultar eh, y no minimizarlo, darle la relevancia que tiene. Bueno, yo tengo leve, a mí me dio leve, 16 puntos me dio. ¿Y cuál es el problema de tener miedo? Tener miedo no es compatible a ser creativos y estar bajo amenaza al mismo tiempo. Si tenemos ansiedad o un trastorno de ansiedad o tenemos miedo frente a una amenaza, porque no sabemos qué hacer, como por ejemplo tenemos que salir a trabajar cuando no queremos trabajar porque nos sentimos amenazados, no somos creativos. O soy creativo en modo búsqueda, o descanso en modo calma, o me defiendo en modo amenaza. Además, suponemos que nuestro sistema nervioso por default anda bien, y en general no. Por default anda mal. Por default, o sea, por sistema, nuestra salud mental es bastante más frágil que lo que nosotros pensamos. Por lo cual estar bien mentalmente es un desafío. Y a muchos no les creo. Para las exigencias actuales, el diseño de nuestros cerebros es obsoleto. Nosotros le pedimos a nuestro cerebro mucho más de lo que puede dar. Muchísimo más. Heredamos este cerebro, no lo diseñamos. No es que yo me puse a diseñar, bueno, me voy a hacer un cerebro para mí y me lo pongo acá. Es lo que hay. Y no hay mucho más que hacer que con primero entender cómo funciona para saber cómo voy a hacer para que yo esté mejor, para que mi salud mental esté mejor.
Claro que eso tiene un costo. Vivir bajo amenaza aumenta las probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, cerebrales, metabólicas, endocrinológicas e inmunológicas. La histórica invisibilización, normalización, subestimación, estigmatización y desprecio hacia las personas con trastornos emocionales invita a una mala evolución. Si lo escondo, no puedo aprender de ese miedo. Y es importante buscar ayuda. Psiquiatría, psicología. A mí me vienen muchos pacientes con síntomas que son neurológicos, pero de origen emocional. Por eso como neurólogo, el miedo es una función muy importante conocerlo. Muchas gracias. La idea de esta charla es de conocer un poco sobre lo que es el miedo, qué función tiene, para poder, y cómo la función el miedo en el humano, que se percibe más como ansiedad, que es el miedo por aquello que podría pasar pero aún no ha pasado, se percibe. Y muchos de nosotros, al hacernos el test, nos dio leve a moderado, la mayoría. Y moderado ya implica hacer una consulta. Muy bien. Espero que les haya gustado.